en alterna sinusoidal, o bueno, lo más cercano a lo sinusoidal posible, y cómo se genera un campo magnético rotacional para generar el torque de un motor. Entonces, básicamente, la máquina es la misma, sea motor o sea generador, va a tener torque y Fen, ¿sí? Lo único es que cambian las relaciones de quién crea qué, ¿no? En el motor, el torque crea el movimiento, la Fen se opone a la entrada de la corriente, ¿cierto? Y en el generador, ¿sí? El torque se opone al movimiento realizado por la turbina o el motor primario, y la Fen es la que crea el movimiento de electrones, es decir, la corriente. Bien, para hoy pues vamos a empezar a conocer el tema de la máquina sincrónica. Y la máquina sincrónica pues es básicamente la que hemos descrito en esta unidad que llamamos fundamentos de máquinas de corriente alterna. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que es el tema de máquina síncrona. ¿Listo? Y la máquina utilizar como motor y se puede utilizar como generador, ¿cierto? Pero vamos a ver de manera independiente los dos estados de la máquina, los dos regímenes. Entonces vamos a ver primero los generadores síncronos. Generadores síncronos, ¿cierto? Máquinas síncronas que son ampliamente usados en lo que son las energías convencionales. Por ejemplo, por aquí en Colombia estamos hablando de las plantas térmicas y de las plantas hidroeléctricas. Entonces, estos generadores son los que vamos a encontrar en ese tipo de máquinas, ¿cierto? También en plantas de reserva, ¿sí? También encontramos este tipo de generadores, los generadores síncronos. Los asíncronos son poco utilizados en este tipo de aplicaciones. Los asíncronos, que vamos a ver más adelante, se utilizan en parques eólicos. Bueno, ¿y por qué? Bueno, estos generadores utilizados ampliamente en plantas térmicas, ¿cierto? En centrales hidroeléctricas, también en centrales nucleares, ¿sí? ¿Y qué tienen de especial esto? ¿Qué las agrupa para que se utilicen generadores síncronos? Que aquí se puede controlar la velocidad o controlar la turbina fácilmente. Pues no tan fácil, pero sí son procesos que han sido bastante desarrollados. Entonces ya ustedes saben que, por ejemplo, en la planta térmica, a través de la caldera, ¿cierto? Y de la quema de ese combustible fósil, pues se evapora el agua, se convierte en vapor sobrecalentado que va a mover a una turbina de alta presión, una turbina de media presión, bueno, depende del ciclo regenerativo, bueno, todo eso que ustedes vieron en generación termohidráulica, o que van a ver o que están viendo, bueno. Eh, ¿Qué pasa? Pues puedo controlar la potencia que le inyecto al generador. Puedo controlar la turbina en la hidroeléctrica con el caudal de agua, en la nuclear parecido a la térmica, solo que en vez de calentar con combustibles fósiles, pues se hace con una reacción nuclear, ¿cierto? Bien. Bueno, pero ¿qué son los generadores síncronos o qué es esa máquina sincrónica? La máquina sincrónica es la que hemos revisado. ¿Cómo así? Sí, la que nosotros observamos ahorita en la primera unidad. ¿Cuál? Esa que tiene en el estator, un devanado. Vamos a hablar de generadores trifásicos, ¿sí? De grandes generadores. Esa que tiene en el estator, un devanado trifásico distribuido con un determinado factor de pasos, con un número de polos. Bueno, esa máquina que nosotros hemos revisado es una máquina síncrona. Profe, ¿y por qué síncrona? ¿Por qué se llama síncrona? Bueno, resulta que esa máquina que nosotros tenemos tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Bueno, en el estator, el devanado trifásico, ese lo tiene la máquina síncrona, lo tiene la máquina asíncrona, lo tiene cualquier tipo de máquina rotativa trifásica. Bien, lo que va a hacer la diferencia es el rotor. Nosotros en el rotor vamos a tener una excitación
externa o un imán permanente, ¿cierto? Entonces nosotros vimos los dos tipos de máquinas, ¿no? El de rotor cilíndrico que tiene aquí un devanado distribuido cosenoidal, o si no es un imán permanente, pero con forma de polos salientes, o un devanado concentrado con polos salientes, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro devanado y ese devanado va a ir por acá a unos anillos rozantes y lo vamos a alimentar, ¿cierto? Con una alimentación de corriente directa a través de escobillas, ¿cierto? Entonces a través de escobillas vamos a ir acá, vamos a tocar acá los anillos rozantes, ¿cierto? A través de escobillas vamos a alimentar esta máquina, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos un campo norte y un sur que vimos que se distribuye de forma lo más cercana a la sinusoidal, pero que no era sinusoidal, entonces por eso en los devanados estatóricos aplicábamos factores de paso, pero fíjense que nosotros estamos creando este campo, ¿cierto? ¿A través de qué? Un sistema de excitación. ¿Qué es el sistema de excitación? El sistema a través del cual, ¿cierto? Nosotros le damos esa energía al rotor para crear ese campo permanente, ¿cierto? No, que no utilizamos rotor cilíndrico con devanado distribuido, entonces podemos utilizar rotor de polo saliente, ¿cierto? Entonces utilizamos aquí polo saliente, polo saliente. Listo, entonces en vez de un devanado distribuido utilizamos polos salientes. Recuerden que los polos salientes se usan para máquinas de muchos polos, ¿no? Rotor cilíndrico para máximo 4 polos, de 2 a 4 polos, ¿cierto? Entonces teníamos aquí el devanado, aquí el devanado concentrado, ¿cierto? Un devanado concentrado, que también pues va a ir al rotor, ¿cierto? A través de anillos deslizantes, que no es lo único. Ustedes van ahorita, más adelantico, van a preparar una exposición acerca de esto. Profe, ¿sí hay tiempo para exposición? Sí, hay tiempo para preparar una pequeña exposición. Listo, tener otra nota ahí. Entonces este es el otro caso que podemos tener, ¿cierto? Polo saliente, polo saliente. Para máquinas de muchos polos, para máquinas de pocos polos, pero también podemos tener imanes permanentes. ¿Sí? En vez de tener una excitación ahí donde yo tengo un electroimán, podemos tener un motor de imanes permanentes, ¿cierto? Síncrono, ¿no? Porque recuerden que en máquinas de CD también está el motor de imanes permanentes, ¿no? Pero acá, ¿cierto? En la máquina sincrónica, pues también tenemos ese tipo de motor. Entonces, donde tenemos, en vez de un electroimán, un imán, norte-sur, ¿cierto? ¿Cuál es la desventaja? Que bueno, no hemos hablado de eso, ¿no? Aquí yo voy a poder controlar la corriente que me va a crear el campo principal. Yo puedo controlar esa corriente, ¿llamada qué? Corriente de campo. Es decir, la corriente que entra por aquí, yo la puedo controlar. ¿Cómo, profe? Bueno, coloque una fuente conmutada aquí, que controla la corriente que inyecta. O antes que colocábamos un reostato ahí variable, y entonces yo puedo controlar la corriente que va. Puedo controlar la corriente y la corriente, pues, recuerden, no, la corriente me va a crear esa fuerza magnetomotriz. Y esa fuerza magnetomotriz crea el flujo. Entonces, con la corriente controlo el flujo. ¿Y para qué me sirve controlar el flujo? En estos dos casos, pues, controlo la Fn. ¿A qué es igual la Fn? La Fn es raíz de 2 por fase, ¿no? Raíz de 2 por pi por número de vueltas por flujo por frecuencia por Kd y por Kp. ¿Y el flujo de qué depende? Ah, de la corriente de campo. Entonces, por acá puedo controlar la corriente de campo y puedo controlar el flujo y puedo controlar la Fn. Entonces, puedo controlar el voltaje. Bien. Bueno, esta maquinita, entonces, cumple esa particularidad, ¿cuál? Que yo tengo una excitación, un campo principal, el campo rotórico, en la disposición que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Acá sí es un imán permanente, la forma de Paul ayuda que, bueno, que esto está de esta manera, bueno, un imán permanente. Entonces, sea imán permanente, sea de polo saliente, sea de rotor cilíndrico, pues nosotros estamos con una máquina a la cual nosotros le tenemos una excitación, ¿cierto? Que está creando el campo, ¿sí? Esa excitación crea el campo inductor, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos ahí, ojo, particularidad de la máquina síncrona, vamos a tener un campo inductor. Para este tipo de máquinas que nosotros estamos revisando en sistemas trifásicos, ¿sí? Hay un campo inductor presente en la máquina, ¿ya? Pero eso no lo hace, ¿cierto?
La palabra síncrono viene a que en esta máquina se cumple a cabalidad, ¿cierto? A cabalidad se cumple completamente con la ecuación. ¿Cuál ecuación? La velocidad mecánica va a ser la misma velocidad sincrónica. ¿Y quién es la velocidad sincrónica? La velocidad del campo magnético. ¿Cuál es esa velocidad? Entonces, frecuencia eléctrica por 120 sobre el número de polos. Se cumple a cabalidad. Se cumple a cabalidad esta ecuación. Profe, pero nosotros ahorita en lo que habíamos hecho siempre trabajamos con esa ecuación así tal cual. Sí, porque la máquina que vemos es la máquina sincrónica. ¿Listo? Sincrónica. La velocidad mecánica es la misma velocidad sincrónica que es frecuencia eléctrica por 120 sobre el número de polos. Se cumple a cabalidad esto. Esta condición es la que le da el nombre de máquina síncrona. Esto está trabado. Dame un segundito. Ahora se traba más. Dame un segundito, muchachos. A ver, vamos a ver. Ya. Una máquina síncrona. ¿Y por qué se llama máquina síncrona? Porque la velocidad del campo magnético rotatorio, estatórico, recuerden que por acá se genera un campo, en el estator siempre va a haber un ¿qué? Un campo magnético rotatorio. Va en un motor, va delante del campo del rotor. Y en un generador va atrás del campo del rotor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que el campo estatórico, ¿cierto? El campo estatórico está acá, ¿cierto? ¿Dónde está el campo rotórico? Bueno, el campo rotórico está aquí, ¿sí? Entonces, si el campo estatórico está detrás del campo rotórico, estamos hablando de ¿qué? De un generador, ¿cierto? Entonces, si aquí está el campo del rotor, ¿cierto? Y la máquina gira hacia este lado, entonces estamos viendo campo estatórico está detrás del campo rotor. ¿Qué es? Es un generador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el campo rotórico está induciendo PEN, la PEN crea las corrientes que salen de la máquina hacia la carga, ¿cierto? Y esas corrientes que salen de la máquina son las que crean el campo estatórico rotacional que va siguiendo al del rotor, un generador. Ah, pero por ejemplo, si la máquina está girando para este lado, entonces es porque ¿qué? Porque el campo estatórico va delante del campo del rotor, entonces el del rotor está tratando de alinearse con el del estator. ¿Y qué es? Ah, un motor, ¿cierto? Y entonces las corrientes van a, un motor, sí. Entonces las corrientes van a entrar a la máquina, ¿cierto? Bien, eso lo vimos ayer. Entonces, la máquina sincrónica es aquella que tiene un campo inductor, ¿cierto? Que es creado por nosotros a través de una fuente o a través de un imán permanente, ¿cierto? O a través también bueno, otras formas que vamos a ver cuando veamos motores monofásicos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué la hace síncrona? Bueno, tenemos el campo, ¿sí? Tenemos el campo, pero lo que la hace síncrona es que mecánicamente el motor, el rotor, se va a mover a la misma velocidad del campo magnético estatórico. ¿Y de qué depende? De la frecuencia, ¿cierto? Entonces, eso lo hace máquina síncrona. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un motor síncrono a 60 Hz o síncrono a 60 Hz, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad aquí, si es de dos polos, sería 3600 RPM. Y ese motor se va a mover a la misma velocidad siempre. Si el motor es síncrono. ¿Cuándo el motor es síncrono? Cuando tenemos un campo que nosotros estamos creando o ponemos un imán permanente, ¿cierto? Es decir, que si nosotros hiciéramos este motor y colocáramos un imán y lo conectáramos a la red, pues giraría 3600 RPM siempre, siempre y cuando la frecuencia no cambie. Ah, entonces de ahí aparece la idea de los controladores de velocidad alterna, los famosos variadores de qué? De frecuencia. Si nosotros variamos la frecuencia, ¿qué varía? La velocidad del campo magnético rotacional y por tanto la velocidad de la máquina. Profe, pero es que en la industria se utilizan en las asíncronas. Sí, y más adelante vamos a ver las asíncronas. Por ahora estamos viendo las síncronas, ¿cierto? Las síncronas. ¿Qué se llama síncronas? Porque la velocidad del campo es la misma velocidad mecánica. ¿Listo? Eso es una máquina sincrónica. ¿Listo? Una máquina síncrona. Bien. Bueno, regáleme 2
segundos, muchachos. Bueno, entonces eso es lo que lo hace el carácter sincrónico de la máquina. Entonces es básicamente la máquina que nosotros hemos venido trabajando. Bien, ¿qué pasa con esa máquina como generador? Pues nosotros la vamos a utilizar ¿para qué? Para crear una FEN, ¿cierto? Que cree ese flujo de potencia hacia la red o hacia la carga, es decir, que nos suministra una corriente, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un generador, ¿sí? Va a suceder, ya conocemos, bueno, tenemos en el estator el devanado trifásico, ¿cierto? El devanado trifásico distribuido con un determinado factor de paso, ¿cierto? Bueno, ya conocemos ese devanado, ¿cierto? Y en el rotor, pues vamos a tener un campo que se va a distribuir lo más sinusoidal posible para que la FEN sea sinusoidal. Estamos buscando que del generador se alimenten cargas, ¿no? O de que el generador inyecte potencia a la red, ¿cierto? Eso es lo que buscamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un campo magnético rotórico, ¿cierto? Que es el campo que nosotros estamos creando aquí en el rotor, distribuido sinusoidal, etcétera, que va a ir adelante del campo estatórico, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque si por aquí está la inducción máxima de la FEN, la corriente como son devanados, pues la corriente, supongamos, si el factor de potencia es en atraso, estará por aquí el pico de la corriente y regla de la mano derecha, entonces el campo, ¿cierto? Estará por acá y se crea un campo estatórico que va atrás, ¿cierto? Del campo rotórico, ¿ya? ¿La máquina para dónde está girando? La máquina está girando de esta manera, ¿cierto? Campo rotórico, adelante el estatórico. Y entonces el torque que nosotros vimos que podemos expresar como la interacción de estos dos campos, BR cruz BS, entonces ¿hacia dónde va? Se opone al movimiento, como en cualquier generador normal. El torque inducido se opone al movimiento. ¿Quién genera el movimiento? Pues el movimiento lo está generando la turbina, ¿cierto? Que tiene que tener un torque mayor a ese torque que supone el movimiento. Este será el torque en el eje aplicado por la turbina. Bien, pero ¿qué buscamos? Que genere, ¿no? Y entonces vamos a ver aquí, ¿cuál es la FEN inducida? Pues la FEN inducida ya la conocemos. ¿Cuánto vale la FEN? Bueno, la FEN nosotros ya sabemos que esa FEN de fase va a ser igual a quién? A raíz de 2 por pi, por el número de vueltas que estén en serie, por fase, por el flujo, por polo, por la frecuencia de la red, por KD, factor de distribución, y por KP, factor de paso. El valor RMS de la FEN de fase, ¿cierto? Y la FEN de línea, pues dependerá de quién. Dependerá del tipo de conexión, ¿no? Si la máquina está conectada en estrella, pues entonces la FEN de línea será raíz de 3 veces la FEN de fase, ¿cierto? Ah, si la máquina está conectada en delta, entonces ya sabemos que la FEN de línea, ¿cierto? El voltaje de línea será la misma FEN de fase, ¿cierto? Y esa va a ser la FEN inducida en la máquina, la que ya conocemos, la que vimos como fundamento en la primera unidad del curso. Bien, ahora, ya sabemos que es un generador sincrónico, ya sabemos cómo son sus partes, ya sabemos cómo funciona de manera general. Ahora, ¿qué vamos a estudiar? Pues vamos a estudiar el modelo de la máquina sincrónica, del generador. Bueno, que en realidad es el modelo de la máquina, porque como motor nos vamos a dar cuenta que es lo mismo, solo que cambia el sentido de la potencia. Entonces vamos a ver el modelo. Recuerden que para las máquinas eléctricas, para los circuitos, existen dos tipos de modelos. Uno, el más sencillo, que nosotros llamamos de estado estacionario, ¿sí? Y otro de estado dinámico. ¿Cómo así, profe, que esos dos modelos? ¿Eso de dónde salió? Bueno, lo que ustedes modelan siempre. ¿Cómo así siempre? Sí, por ejemplo, hablemos de algo que ya hayan visto todos, circuitos. Entonces, en circuitos, cuando yo les digo, bueno, aquí hay una fuente, ¿cierto? Ejemplo, 110 voltios, ¿sí? Y tengo un cable, una resistencia y una reactancia, ¿cierto? Que alimenta una carga. Y yo les pido la corriente, la corriente. Entonces ustedes dicen, no, pues facilito. ¿Qué utilizamos? Fasores, ¿cierto?
Y esos fasores es una solución de estado estacionario, ¿cierto? ¿Y por qué estado estacionario? Entonces se calcula, ¿no? Hace aquí voltaje sobre la impedancia, ejemplo, nos dio 10 amperios. ¿Qué son esos 10 amperios? La corriente que va a fluir por ahí, siempre y cuando la fuente esté ahí conectada, estado estacionario. Y entonces hablamos de un circuito que desarrollamos por fasores. Ahora bien, yo les conecto acá, ejemplo, la fuente, ¿sí? Y coloco un interruptor, ¿sí? Y entonces les digo, bueno, voy a cerrar el interruptor. En el tiempo cero, positivo por la derecha, ¿cuál es la respuesta del circuito? Ah, entonces ustedes decían, no, pues como necesito hallar la respuesta del circuito, de estado dinámico, necesito aplicar ecuaciones que diferenciales, ¿no? Sí, ecuaciones diferenciales. Entonces ya hay que voltaje de la fuente más L por DI sobre dt, ¿cierto? Más R por I, ¿cierto? Más quién, más voltaje que hay aquí en la impedancia, donde va la BZ, todo eso tiene que ser igual a cero. Bueno, pero ¿quién es BZ? Entonces dependerá si tenemos una resistencia, un condensador. Planteamos ecuaciones diferenciales. Y entonces las ecuaciones diferenciales tienen una solución homogénea, una solución particular. Y si la fuente es sinusoidal, pues la solución particular, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá. Un ejemplito de eso para recordar. Recuerda aquí la fuente, ¿cierto? Una R y una L. Así vamos a quitar la carga. Y sea un poco más sencillo de ejemplificar. L de diete para no tener pues, y colocar más elementos ahí. Una instancia. Bueno, ustedes vieron en el circuito una capacitancia. Bueno, esto hay que modelar. Más y por error vamos a hacerlo con este, es igual a quién, al voltaje de la fuente, ¿no? Entonces recuerde que esto tenía una solución homogénea, que es cuando yo igualo a cero, que es la respuesta natural del circuito, ¿sí? Igual a cero. Y una solución particular, que es cuando yo soluciono ya con, em, con el tema, el término que está pues acá, ¿cierto? Esa solución, respuesta natural y solución particular. La particular, ¿quién es? La de estado estacionario. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo tengo una fuente sinusoidal, ¿sí? El voltaje de la fuente sinusoidal de P por seno de omega t más phi, pues cuando yo solucione esta ecuación, la corriente va a estar en términos de un fasor, de un seno, ¿cierto? De un seno. O sea que lo solucionan por variación de parámetros, por coeficientes indeterminados, por donde quieran ustedes solucionar eso. Entonces, ¿qué pasa? Esta sería la solución de estado estacionario. ¿Qué significa? Que entonces estos fasores es un caso particular de resolver las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y es la respuesta de estado estable. Y la respuesta dinámica o la transitoria es esta, que es la respuesta natural, la que llamábamos homogénea, ¿no? Se recuerden que esas respuestas, entonces, a veces llegaban trum, así, amortiguado, subamortiguado, y después quedaba, por ejemplo, si es subamortiguado, quedaba la respuesta natural del movimiento forzado, porque tengo aquí una fuente, ¿cierto? Esta sería la solución de estado estable, que es la misma que hallamos aquí por fasores, y pues por acá estará la respuesta transitoria, ¿cierto? Estado dinámico. ¿Qué pasa? Como nosotros estamos estudiando, bueno, un curso de pregrado, máquinas, todos, vemos todas las máquinas en un solo curso, pues nos vamos a centrar en lo que es el modelo de estado estacionario. ¿Y cómo representamos nosotros las máquinas en el estado estacionario? Pues de esta manera, con un circuito equivalente que vamos a resolver por fasores. Y eso nos va a permitir conocer los puntos de operación en el estado estable, ¿cierto? No los transitorios que suceden dentro de la máquina, porque para hacer los transitorios después estará el modelo dinámico, ¿cierto? Donde yo modelo la máquina a través de ecuaciones diferenciales y poder establecer, por ejemplo, si hay cambios, pues, cuál va a ser la respuesta de la máquina. Por lo general, los modelos de las máquinas eléctricas, estado estacionario, también el estado dinámico, son aproximaciones a la realidad y para poder hacer esas aproximaciones, por ejemplo, si ustedes toman un libro de máquinas eléctricas un poco más avanzado, para ver el modelo dinámico, técnicas de control avanzados, se van a dar cuenta de que estos modelos de ecuaciones diferenciales
se basan en unas suposiciones. Por ejemplo, despreciar la saturación. ¿Sí? Porque es que cuando nosotros tenemos, recuerden, alternas, ciclo, histéresis, pues las relaciones son no lineales, ¿cierto? Y entonces modelar esto es un poco más complicado. Por eso, cuando usted va a empezar a leer el libro, le dice, bueno, aquí trabajamos bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Una de ellas, despreciamos la saturación. Y entonces el modelo va a ser una aproximación de la máquina, ¿sí? No va a ser exactamente igual lo que sucede, pero sí va a ser una aproximación. Pasa lo mismo que, por ejemplo, en los transformadores, con el circuito equivalente. Ustedes se acordarán del circuito equivalente de un transformador en su modelo aproximado, es una resistencia y una reactancia inductiva, ¿no? Entonces, el transformador, ¿cómo lo representamos? Con una resistencia y una reactancia. Ah, si le queremos colocar el núcleo, le colocamos aquí la resistencia y aquí la reactancia. Y ese es el modelo que tenemos para el transformador. Pero este modelo es un modelo de estado estacionario, ¿cierto? Si yo voy a energizar un transformador en el instante que se energice, la respuesta transitoria no me la va a dar el modelo equivalente del circuito equivalente. Me lo va a dar el que el modelo dinámico. Ya. Ahora, este circuito del transformador, ustedes lo sacan con las pruebas de corto, la prueba vacío, ¿cierto? En condiciones nominales de la máquina. Pero, por ejemplo, si al transformador le aplicamos un voltaje mucho mayor, ¿cierto? Un voltaje elevado, pues entonces ese transformador se satura y ese circuito no tiene presente la saturación. Entonces, los cálculos que hagamos con este circuito van a estar un poco diferentes de lo que sucede en realidad porque aquí no tomamos en cuenta la saturación. Bueno, teniendo recordado esto de los modelos, pues nosotros vamos a mover el modelo de estado estacionario, es decir, vamos a ver el circuito equivalente del generador síncrono que va a ser el mismo del motor. Recuerden, principio de reversibilidad. ¿Listo? Bueno, profe, ¿y para qué el circuito equivalente del generador síncrono? ¿Para qué vamos a ver eso? Bueno, resulta que esta es nuestra máquina, bien, y ya sabemos cuál es la FEN inducida. ¿Listo? ¿En términos de qué? Pues de las variables de eléctricas del motor, de la máquina, del generador. ¿Qué va a pasar? Resulta que el voltaje en los bordes, es decir, el voltaje aquí, ¿cierto? Medido este voltaje, ¿sí? Si nosotros lo medimos, conforme absorbemos más corriente o menos corriente, el voltaje va a regularse. ¿Qué significa eso? Pues que va a cambiar, ¿sí? Entonces, no, profe, yo tengo un flujo de tanto, tenemos un flujo de tanto, ¿cierto? Bueno, la frecuencia es 60 Hz, estos son los constantes de diseño, este también, calculamos, ¿no? La FEN, tantos, como hacíamos ayer, ¿no? Tantos voltios, 1050 voltios. Entonces uno dice, bueno, ahí van a haber 1050 voltios, entonces usted mide esto en vacío, es decir, sin carga, y sí hay 1050 voltios. Pero cuando usted le conecte carga, el voltaje va a variar, entonces ya no van a haber 1050, pueden haber 1950. Es más, puede ser mayor, ¿cierto? Efecto Ferranti, el que ustedes hacían consulta en máquinas uno, ¿no? Del efecto Ferranti, del que ven en línea de transmisión. Efecto Ferranti. Entonces tenía 1050 en vacío, conecto la carga y se subió a 1100. ¿Cómo es posible eso? Bueno, el efecto Ferranti. Cuando hay cargas capacitivas, el flujo de potencia reactiva va desde la carga hacia la máquina y eso hace que la tensión se eleve en los bornes, ¿no? Bien. Entonces, para poder estudiar esas variaciones de voltaje, ¿cierto? También las pérdidas de la máquina. Recuerden que ayer vimos flujo de potencia, la máquina tiene unas pérdidas. Entonces, para poder hacer cálculos de esos puntos de operación, pues aparece lo que es el circuito equivalente del generador síncrono. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Una máquina en el cual vamos a tener una FEN, ¿cierto? Entonces, el primer elemento del circuito equivalente, ¿cierto? Va a ser una FEN. ¿Listo? ¿Quién es la FEN? Entonces la vamos a llamar FEN interna generada. ¿Listo? Esta va a ser la FEN interna. FEN interna. Entonces, nuevamente, antes de avanzar, les recuerdo el circuito equivalente al generador sincrónico. Este circuito, como todas las máquinas, lo vamos a ver en monofásico. Bueno, profe, ¿por qué si la máquina es trifásica?
Entonces recordemos la metodología que nosotros tenemos para resolver circuitos trifásicos. ¿Cuál es? Pues que agarramos el trifásico, lo estudiamos en monofásico y como estamos asumiendo que el sistema es equilibrado, pues lo replicamos a las otras dos fases, ¿cierto? Esa es la forma como nosotros solucionamos. Recuerden transformadores, ¿no? Ya le decían que un transformador estrella zigzag con un índice horario de ejemplo, es un YZ11, ¿cierto? Alimenta una carga trifásica de tanto. Entonces, ustedes para solucionar, ¿qué hacían? Entonces, primero, agarraban, ¿cierto?, los valores de la potencia de la carga, la pasaban a monofásico, agarraban valores de voltaje, los pasaban a monofásico, y con el circuito equivalente por fase, resolvían en monofásico, y al final, ¿qué decían? Bueno, si esta es mi corriente monofásica, entonces, dependiendo de la conexión, la corriente de línea es, y la convertí, ¿cierto? Entonces, ¿y eso por qué se da? Porque hasta el momento, en el estudio que nosotros vamos realizando en esta carrera de ingeniería eléctrica, para nosotros los sistemas están equilibrados, ¿no? Entonces, en instalaciones internas, ustedes hacían allá los cuadros de carga y repartían las cargas a cada una de las fases, tratando de que siempre esté equilibrado, ¿cierto? Equilibrado, ¿sí? Y entonces nosotros asumimos que el sistema está equilibrado. Obviamente, por la naturaleza propia del sistema, ¿cierto? Más en aplicaciones residenciales donde hay muchas cargas monofásicas, ¿sí? Pues el sistema es de naturaleza desequilibrada. Entonces, en realidad, en el funcionamiento, yo no puedo decir, bueno, es que mi fase R tiene tanta corriente, entonces las otras dos van a ser igual. Porque eso es lo que hacemos acá, ¿no? Lo que hacíamos en transformador. Calculábamos una fase y como las otras dos estaban iguales, entonces replicaba a línea, ¿no? Resulta que el sistema no es así. Bueno, profe, y entonces, bueno, más adelante, cuando vean ustedes sistemas de potencia, pues estudiará los sistemas desequilibrados a través del método de las componentes simétricas, ¿no? Bueno, pero eso es, estamos hablando de harina procostal. Aquí estamos hablando de que el circuito equivalente es monofásico. ¿Por qué? Porque para nosotros hasta el momento el sistema está equilibrado. Entonces, si yo soluciono una fase, las otras dos son iguales, solo que desfasadas 120 o 240, ¿cierto? Bien, entonces, la FEN que nosotros conocemos la vamos a llamar FEN interna, ¿sí? Generada. La FEN interna generada. ¿Y quién es la FEN interna generada? Entonces, la que ya conocemos. Raíz de 2 por pi, por número de vueltas, por flujo, por frecuencia, por cadena y por Kp. ¿Listo? Esa FEN es la FEN RMS, de fase, ¿no? De fase. La de línea, entonces ya sabemos, si es conexión estrella, raíz de 3 la FEN de fase, o si es conexión delta, entonces la misma FEN de fase, ¿cierto? Bien. ¿Por qué la vamos a llamar FEN interna? Bueno, resulta que esa FEN interna es una FEN ideal, ¿sí? La que estamos calculando es ideal, ¿por qué? Porque es la que se generaría dentro de la máquina, ¿cierto? Si no existieran los fenómenos que vamos a modelar, ¿cierto? Si la máquina está en vacío, es decir, ¿qué significa una máquina que está en vacío? Pues recuerden lo de transformadores. Una máquina en vacío es una máquina que no alimenta ninguna carga, ¿cierto? Entonces está desconectada. Entonces, cuando yo tengo la máquina desconectada y pongo a girar esto, lo que me aparece aquí es la misma FEN interna, ¿sí? FEN. ¿Qué va a pasar? Cuando aparezca la corriente, es decir, cuando alimenta cargas, esa FEN va a cambiar y aquí en los bornes vamos a medir un voltaje que no va a ser esa FEN, que puede aumentar, que puede disminuir. ¿Ya? ¿Qué fenómenos afectan? Entonces vamos a modelar. Entonces, número 2, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, hay que tener en cuenta que en el estator, que es donde se induce la FEN, ¿no? Recuerde que aquí nuestro rotor, ¿sí? Ese rotor tiene el campo inductor y en el estator es donde están los devanados, donde se me induce la FEN, es decir, el estator es el inducido. Entonces, en el estator yo tengo bobinas, ¿cierto? Que tienen un factor de paso, que tienen una distribución, pero que están hechos de ¿qué? Están hechos de cobre. ¿Listo? Bueno, y si están hechos de cobre, pues, ¿qué pasa? Bueno, tienen resistencia, ¿cierto? Entonces, allá cuando veíamos circuitos, entonces decíamos que la inductancia solo consume reactivos y no consume activos.
Resulta que la inductancia está hecha de cobre y lo que tenga cobre tiene resistencia, y si tiene resistencia tiene pérdidas de Joule, y aparte pues vimos que en alterna y si las bobinas son del núcleo ferromagnético pues tienen pérdidas en el núcleo, ¿cierto? Bueno, entonces aquí estamos hablando de la resistencia. Entonces, ¿cómo vamos a modelar la resistencia del estator? Vamos a modelarlo con una resistencia que la vamos a llamar RA de armadura. Bueno, ¿qué era la armadura? El mismo inducido. En nuestro caso, en este caso de esa disposición que tenemos ahí, el estator. ¿Listo? Entonces vamos a modelar. Esa resistencia entonces nos va a modelar las pérdidas de Joule, ¿no? La disipación de calor, ¿cierto? ¿En dónde? En los devanados estatóricos. Entonces usted tiene allá el generador andando, generando y inyectando corriente, usted toca el estator, entonces está un poco caliente. ¿Pérdidas de qué? De Joule. Y aparte de las pérdidas de Joule, pues nos da una caída de tensión óptica, ¿cierto? Una variación de voltaje que se cae en esa resistencia óptica, la caída de tensión óptica. ¿Cómo modelamos esa resistencia? Pues una resistencia, muchachos, queda menos de un minuto, si se corta, continuamos en 5. Una RA. ¿Qué tiene la RA? Una caída de tensión óptica. ¿Y qué más? Pues tiene una pérdida asociada. Y cuadrado R, ¿sí? Por fase, ¿no? Si la máquina es trifásica, pues 3 y cuadrado R, ¿no? Entonces modelamos, fíjese, detrás de una resistencia, caída de tensión óptica, caída de tensión en esos devanados en la resistencia, y aparte de eso,